es un primer año. A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, bienvenidos todos. Veo muchas caras nuevas. Para los que no nos conozcan todavía, somos la Sociedad Magda Arnold, de alumnos de la Facultad de Educación y Psicología, del grado en Psicología. Todo surgió a través de diferentes preguntas que se empezaron a hacer algunos alumnos y que en el aula pues, no había el espacio, el tiempo, la capacidad de poder plantearlas y sobre todo de llegar a alguna conclusión. Entonces, bueno, pues a través de cafés, invitar a diferentes profesores que sabían de los temas y demás, acabamos pues, montando diferentes charlas y ponencias. Esta es la segunda charla del curso. La primera, para los que se la perdieron, hablamos sobre ser persona, ser paciente y ser psicólogo con el profesor de la casa, Juan Serrano. Y ahora seguimos en la línea de poder entender a la persona, sobre todo en el ámbito un poco más afectivo, y vamos a hablar sobre la culpa, ¿no? El límite durante el proceso terapéutico o un signo de mejora, es decir, si lo podemos observar como algo bueno y positivo o debemos intentar que desaparezca, ¿no? Para eso contamos con Raúl Sacristán, que ya es ponente recurrente en esta sociedad. Él es sacerdote, está licenciado en Psicología por la Universidad Complutense y es doctor en Teología Moral por la Universidad Eclesiástica de Santa Masó. Sus investigaciones son sobre el ámbito de la afectividad y busca sobre todo una integración de la perspectiva moral y de la psicología. Ha escrito varios libros, entre ellos se encuentran Ipsa Unio est Amor, que es la tesis doctoral, y luego otros como Psicología de la Religión, otro es Movidos por el Amor, y entre ellos Psicología, Persona y Familia, que es una de las ponencias que tuvimos el año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo. ¿El año pasado fue? Sí, ¿no? Hace 2, y que está de hecho en nuestro canal de YouTube, vale la pena verlo para que le interese. Entonces, nada, le doy la palabra a Raúl. Muy bien. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues la verdad que yo lo primero es que agradezco la posibilidad de poder venir a hablar pues esto, aquí, sobre todo desde la Sociedad Magda Arnold, que es verdad que empezamos a ser ahí ya casi viejos amigos, entonces, y agradezco la invitación también, ¿no? Y también el tema, porque, es decir, el tema de la culpa, como sacerdote y como psicólogo, pues es como muy interesante. Así que ha sido como la posibilidad de poder reflexionar así un poco más sintéticamente, ¿no? y con cuidado de la cuestión, ¿no? Yo creo que sí que os han pasado un pequeño guión ¿no? de la charla, pero bueno, tampoco tiene, os lo digo brevemente, es decir, vamos a partir de un análisis de Freud, de lo que dice Freud sobre el tema de la culpa, porque me parece que desde el ámbito psicológico es como lo fundamental en este tiempo, y vamos a ir respondiendo a pues como las cuestiones que él plantea ahí también, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos primero de Freud, después él toca el tema del ámbito jurídico, la culpabilidad, la intencionalidad, ¿no? en la cuestión de la culpa, el peligro social aparece también, ¿no? La cuestión de la soledad y la comunión, la culpa, el perdón, el castigo, ¿no? Y luego pues el núcleo de la culpa como límite o posibilidad, y la necesidad de un perdón mayor, ¿no? De un amor mayor, y luego pues no podía ser menos, si es necesaria una referencia pues, a la religión, ¿de acuerdo? Pues empezamos con Freud, que siempre es una cosa interesante. Pensaba cuando venía para acá que para los creyentes y para los no creyentes, pero escuchar una charla sobre la culpa a las 2 de la tarde seguro que quita purgatorio. Entonces, esto es para purgar nuestras culpas. Bueno, Freud habla de la culpa en varios sitios, pero de modo particular en el primero de los ensayos, no es el libro entero, sino que es el primero de los ensayos, El malestar en la cultura, que está publicado en el 1930. Bueno, pues en ese pequeño ensayo, no te creas que llegará a las 90 páginas, sobre todo los puntos 7 y 8. En los puntos 7 y 8 de este ensayo, pues él, por ejemplo, simplemente os voy a sacar como algunas de las frases fundamentales. Dice: ¿por qué nuestros parientes, los animales, no presentan semejante lucha cultural? Es decir, aquí con esta pregunta empieza lo que es la reflexión. ¿Por qué los animales no tienen este problema de la culpa, no? ¿Vale? Claro, aquí ya está dando una cosa por sentado. Es decir, él dice, ¿por qué nuestros parientes, los animales? Con lo cual él está partiendo ya de una concepción antropológica según la cual nosotros somos animales. Es decir, hay una comprensión
de la persona humana al mismo nivel de los animales, ¿vale? Entonces se pregunta por qué, ¿no? ¿Vale? Parte de un axioma, entonces. Los hombres son tan animales como el resto de animales, ¿vale? Entonces, la negación de la racionalidad humana ya es una premisa que le pone a Freud en contra de toda la historia de la humanidad. Es decir, porque toda la historia de la humanidad comienza, al menos por lo que nosotros vemos también, ¿no? Es decir, ¿cuándo comienza a hablarse, ¿no?, de la prehistoria humana? Con los enterramientos, cosa que ningún animal hace. Entonces, es decir, que sin embargo parece que asumimos este punto, ¿no? Pero mira, es decir, aquí hay que decir claramente, no somos tan parientes, no somos tan parientes de los animales, ¿vale? Porque ellos no tienen voluntad, sino instinto. Y aquí es donde sí que toca Freud el punto fundamental. Fijaos, Freud entiende la persona humana desde la perspectiva del instinto, del Trieb, ¿no? Triebe, ¿no? Es decir, son estos instintos los que mueven todo el tema de la personalidad en Freud, ¿vale? Entonces es verdad que él nos considera parientes porque, obviando toda nuestra racionalidad, se queda como fundamentado en el tema de los impulsos, sobre todo de estos dos, ¿no?, de Eros y Thanatos, ¿no? Pero bueno, y luego hay que decir que no solo no son tan parientes, sino que los animales no tienen cultura. No tienen cultura. Es decir, hay una cuestión, el otro día es que, me perdonéis la esta, ¿no? Pero iba caminando por la calle y entonces iban varias personas con perros. Entonces las personas al cruzarse se empezaron a saludar. Y les empezaron como a decir a los perros que por qué no se saludaban. Digo, pues porque los perros no se saludan, no son personas, se topan, se encuentran, ¿no? Medio buscan, pero no. Es decir, no tienen una cultura del encuentro, ¿vale? Que conste que yo soy de pueblo y tengo un gran amor por los animales, ¿eh? Pero los animales no son personas, simplemente, ¿no? Luego dice, ¿no?, que el sentimiento de culpabilidad, dice en la página, bueno, en mi página 65, pero bueno, se manifiesta bajo la forma de necesidad de castigo. Es decir, la culpa viene como a manifestarse en una exigencia de castigo. Volveremos sobre esto un poco más tarde al hablar, pero me parece una idea que es importante. Es decir, el que tiene culpa exige castigo. Esto los psicólogos, los que sois de psicología, entendéis que aquí hay un punto de cierta verdad, ¿vale? Pero bueno, volvemos más. Dice, y luego sigue diciendo, ¿no? Y justo un poquito más adelante dice, muchas veces lo malo ni siquiera es lo nocivo o lo peligroso para el yo. Es decir, lo malo no es lo... Pues claro que no. Dice, sino que por el contrario, el yo desea algo, ¿no?, que le procura placer. Pues esto es verdad, pero es que ya Aristóteles, en la Ética Nicómaco, explicó que las cosas placenteras no siempre eran convenientes para nosotros y que podían ser incluso inconvenientes y destructivas. Es decir, que, claro, pues es verdad que muchas veces lo malo no es nocivo o peligroso aparentemente, pero sí a posteriori. Es decir, ¿vale? Entonces, claro, solo con el empirismo inglés, solo con Hume, se identifica lo bueno y lo placentero en el tiempo moderno. Es decir, nunca se había identificado la bondad y lo placentero. Solo el empirismo inglés lo ha hecho y nosotros no lo hemos tragado, eso sí que es cierto. Claro, sigue diciendo él, ¿no? Sigue diciendo Freud que el sentimiento de culpa es una introyección que la sociedad realiza sobre el yo del individuo, dice, para coartar la agresión que le es antagónica, para hacerla inofensiva y quizá para eliminarla. Es decir, la culpa es una cosa que hace la sociedad para defenderse a sí misma. El sentimiento de culpa es una creación cultural para que la cultura se pueda defender. Te hago sentirte culpable y así me defiendo de ti. Es decir, esta es un poco la idea, ¿no?, que él manifiesta también, ¿no? Entonces, un poco como condensando, dice, bueno, hay dos orígenes del sentimiento de culpabilidad. Uno es el miedo a la autoridad, nos sentimos culpables porque tememos a la autoridad, y el segundo, más reciente, es decir, como que se desarrolla posteriormente en la persona humana, el temor al superyo. De alguna manera aquí hay una equiparación entre la autoridad externa y el superyo en Freud, ¿vale? El superyo es una forma de introyectar también, ¿no?, es decir, las formas autoritarias, ¿no?, en nosotros. Freud tiene una concepción negativa de la autoridad que yo personalmente no comparto. Es decir, yo no sé cuál será vuestra noción de autoridad,
Una cosa es que tengamos una experiencia negativa de algunos que detentan autoridad y otra cosa es que pensemos que la autoridad en sí misma es negativa. Son dos cosas distintas. Es decir, la autoridad en sí misma no tiene por qué ser negativa. Si Dios quiere, un día a lo mejor sois padres y seréis una autoridad para vuestros hijos. Entonces, por ser autoridad ya sois negativos para vuestros padres, para vuestros hijos. Es decir, la autoridad en sí misma no es positiva ni negativa. En sí misma, en todo caso, podría ser incluso buena. Y luego saca él a colación un tema que para él es fundamental, que es la cuestión de la religión, en particular de los judíos, porque él sabéis que es de procedencia judía, ¿no? Entonces él dice cito, el pueblo de Israel se consideraba hijo predilecto del Señor. Y cuando este gran padre le hizo sufrir desgracia tras desgracia, de ningún modo llegó a dudar de esa relación privilegiada con Dios, ni de su poderío y su justicia, sino que creó los profetas, es decir, que el pueblo de Israel creó los profetas, que debían reprocharle su pecaminosidad, e hizo surgir de su sentimiento de culpabilidad los severísimos preceptos de la religión sacerdotal. Hasta aquí la crítica a la religión judía. Y dice después, pero qué curioso, ¿de qué manera tan distinta se conduce el hombre primitivo? Cuando le ha sucedido una desgracia, no se achaca la culpa a sí mismo, sino al fetiche, que evidentemente no ha cumplido su cometido, y lo muele a golpes en lugar de castigarse a sí mismo. Es decir, la frase esta es tremenda, es decir, si tú la vas viendo, ¿no? ¿Vale? Vamos a analizar algunas de las cosas, ¿no? Es la página 68 de la edición de Alianza. Es decir, os digo que es el punto 7, ¿vale? Es decir, es verdad que todo puede ser interpretado como castigo divino, pero hay una diferencia entre una desgracia natural y una invasión de otro pueblo. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en el caso de David, Dios le propone 3 castigos, ¿no? Que te invada el enemigo, una peste de 3 días o una sequía de 7 años, ¿no? Es decir, es una cosa, es decir, pone distintos males, ¿no? Todo puede ser interpretado como un castigo divino, pero no es lo mismo. Pero, es decir, Freud lo equipara ahí un poco todo, ¿no? Esto no es cuestión de discutir aquí en la mentalidad judía. Pero luego, también es clave reconocer que una de las cosas que dice es que Israel ni siquiera pierde la concepción de su relación con Dios cuando ha pecado. Esto es clave. Es decir, Israel ni siquiera pecando pierde su concepción de la relación con Dios. Esta es la clave. Israel tiene una relación con Dios, que ni siquiera el pecado la rompe. Este punto es el que va a ser central para toda la cuestión de la relación, es central para entender la cuestión de la culpa, ¿vale? Y luego hay algunas cosas que Freud explica mal. Es decir, a pesar de su origen judío, parece que ignora, es decir, los profetas no los crea Israel, no los elige el pueblo, los profetas aparecen. Y cuando los profetas hablan, no hablan del pasado, hablan del futuro. Es decir, la gran crisis que tiene Israel, una de las grandes dificultades que tiene Israel, es discernir los profetas verdaderos de los falsos. Porque todos hablan hacia el futuro, no hablan del pasado. Entonces, solo cuando van ocurriendo las cosas, reconocen que eran los verdaderos profetas, ¿no? Pero los profetas no explican, ¿no? Es decir, no dicen esto ha pasado por esto, sino que te dicen lo que tienes que hacer hacia adelante, ¿no? Profetizan, profieren, ¿no? Envían hacia adelante, ¿vale? Y luego, cuando comenta la proyección de la culpa sobre el fetiche de los hombres primitivos, pues hombre, hay que reconocer que esto, más viniendo de un, vamos, Freud tampoco habla de ello así tan de lleno, pero esto es un mecanismo de defensa. Es decir, el psicoanálisis, una de las cosas que más ha desarrollado es el tema de los mecanismos de defensa, entre ellos la proyección. Entonces, que el hombre primitivo proyecte su culpa en el fetiche es síntoma de que él tiene que defender su yo, porque los mecanismos de defensa defienden un yo. Entonces, la proyección de la culpa en el fetiche está poniendo de manifiesto que tiene un problema dentro. Y que si lo proyectas fuera, ese mecanismo no te arregla por dentro. ¿Entendéis esto? ¿Vale? Es decir, la proyección es un mecanismo de defensa que no resuelve los problemas. Los medio tapa,
pero el problema lo sigues teniendo tú, ¿no? Entonces, son cosas que va comentando ahí Freud también, ¿no? Pero bueno, voy acabando. 2 puntos más de Freud y acabo con él. Y luego comenta un poquito más adelante, dice, la conciencia moral, más exactamente la angustia convertida después en conciencia, es decir, para Freud la conciencia es la angustia, el miedo. Si leéis a Freud, él tiene una concepción de la vida bastante oscura, es decir, bastante como envuelta en la tristeza y en el temor, ¿vale? Pero bueno, esto dice, la conciencia moral, más exactamente la angustia convertida en conciencia, es la causa de la renuncia a los instintos. Posteriormente, en cambio, esta situación se invierte. Toda renuncia instintual se convierte entonces en una fuente dinámica de la conciencia moral. Claro, justamente los animales se mueven por instintos. Y nosotros, que tenemos conciencia, no nos movemos por instintos. Si usted, señor Freud, intenta deshacer la conciencia, lo que hará será rebajarnos a nosotros a animales. El desmontaje de la estructura de la conciencia, el desmontaje de la racionalidad y de la forma humana de la afectividad, lo que hace es reducir al hombre al modo de los animales también, ¿no? Es decir, claro, justamente los animales se mueven por instintos y no son libres. Por eso no tienen conciencia moral. Es decir, la libertad y la conciencia van unidas. Solo el que tiene conciencia es libre. Y solo es libre el que tiene conciencia, ¿no? Los instintos, eso lo sabéis vosotros por experiencia personal, nos someten e incluso nos pueden esclavizar, ¿vale? Y entonces el final del ensayo de Freud es espectacular. Fijaos cómo dice. Dice, nuestros contemporáneos, escribe hace 100 años, en el 30, nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Que nos lo digan hoy, ¿verdad? En la que estamos metidos. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infidelidad y su angustia. Y fijaos la última frase. Solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes, el eterno Eros, es decir, frente al eterno Thanatos, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario. Mas, ¿quién podría augurar el desenlace final? Es decir, después de todo lo que usted me está contando, después de toda la crítica que ha hecho, ¿no?, sobre la cuestión del instinto, y después de la crítica que ha hecho a la cuestión de la religión, me acaba diciendo que la solución del problema humano radica en una lucha celeste, entre Eros y Thanatos. Es decir, aquí hay algo que no cuadra, porque si la solución de la vida humana radica en algo que está más allá de lo humano, que usted niega, usted me dirá qué solución tiene lo humano, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que los extraterrestres no existen. Si yo digo que la solución de nuestros problemas está en los extraterrestres, es que la solución de nuestros problemas no existe. En mi tiempo, los psicólogos estudiábamos lógica. Ahora vosotros no. Tenéis que pedirlo. Porque si no, podemos decir cosas como estas. Hay un discurso incongruente que cualquier estudiante de lógica puede desmontarlo. No hace falta la psicología, hace falta la lógica. Es decir, de esta premisa y esta premisa no se sigue esta conclusión. Ya está. Entonces, pues esto es un poco, ¿no? Pero fijaos, es decir, sí que es verdad que me parece como muy interesante, ¿no? Pues esto, que este final del ensayo, al final parece una oración. Solo nos queda esperar, la esperanza de esta lucha eterna. Vamos a contemplar a los dioses luchando, ¿no? ¿Vale? Y sin embargo, pues no se da cuenta Freud de que somos distintos de los animales. Vosotros habéis visto a los animales esperando, ¿no? ¿Vale? Y luego tiene una concepción maniquea de la realidad, de principios buenos y malos, ¿no?, de Eros y Thanatos. Un estudio filosófico un poco serio, desde la metafísica, entiende que no pueden existir al mismo tiempo dos principios, uno positivo y uno negativo, ¿vale? Es decir, no pueden ser igualmente dos principios al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, eso la filosofía lo explica, por una razón muy simple, porque la filosofía entiende que el mero hecho de existir es un bien. Entonces, incluso el principio malo
intenta permanecer en la existencia, con lo cual está buscando un bien, ¿no? Y ha surgido, ¿no? Buscando su bien, ¿vale? Entonces, esta contraposición no es real, porque incluso el principio malo es un bien en sí mismo, porque existe, e incluso él busca un bien. Luego entonces, ¿dónde está esta maldad, ¿no? ¿Cuál es la maldad que busca o cuál es la...? Eso es un poquito más complicado. Pero bueno, en esto no nos toca entrar, ¿vale? Para poder seguir avanzando. Fijaos, para acabar con Freud vamos a recurrir a Dostoyevsky, ¿vale? En esos ratos libres que tenéis os podéis leer Crimen y Castigo, ¿no? Que ya sabéis que es una novela brevísima de 800 páginas. ¿No? Entonces, fijaos, Crimen y Castigo, lo que hace Dostoyevsky es como una especie de laboratorio literario sobre el tema de la culpa. Es decir, Dostoyevsky parte más bien de la cuestión del superhombre de Nietzsche, ¿no? Entonces, este Raskolnikov, ¿no? Que es el protagonista, con esos principios nietzscheanos decide acabar con la usurera, su patrona, ¿no? La vieja, ¿no? Que le dicen, ¿no? Voy a acabar con la vieja porque esto es hacer un bien a la humanidad. Son los principios de Nietzsche, ¿no? Entonces, pues la mata, ¿no? Que es el comienzo de la novela, como la mata, ¿vale? Y toda la novela consiste en la huida, ¿no? De Raskolnikov, de la justicia, ¿no? Del juez. Y pues la cuestión no os voy a decir cómo acaba, ¿no? Pero es decir, aquí los dos personajes fundamentales que acompañan a Raskolnikov son la justicia, que se figura en el juez, ¿no? Y el amor, que se figura en una chica que aparece allí, Sonia, ¿no? Entonces, es decir, frente al culpable Raskolnikov hay dos personas que son, ¿no? Simbolizadas, ¿no? Es decir, que simbolizan dos principios, que son la justicia y el amor. Frente a la cuestión de la culpa, hay dos cuestiones, la justicia y el amor, ¿vale? Entonces, es decir, este es el punto, ¿no? Por el que vamos a seguir, ¿de acuerdo? Es decir, hemos visto cómo Freud intenta un modelo de culpa que no llega a ninguna parte, que es muy similar al de Nietzsche, ¿no? Y partiendo de esto, del sentimiento de culpa en Raskolnikov, ¿no? Según Dostoyevsky, vamos a intentar responder a la culpa según Dostoyevsky, a través de la justicia y del amor. Entonces aquí es la primera cuestión, y es que el mismo término culpa no es un término que provenga de la psicología. Es decir, el término culpa pertenece al ámbito del derecho. Eso es lo fundamental. Es un término jurídico. Solo de modo derivado hablamos del sentimiento de culpa, ¿vale? Pero el término es jurídico. Culpable es la declaración que hace un juez sobre la persona a la que se le imputa un delito, ¿vale? Pero imputar propiamente no quiere decir que tú lo hayas hecho, sino que parece que tú lo has hecho, ¿vale? Parece que tú lo has hecho el juez, ¿no? Es decir, no está allí, ¿no? Sino que hay una imputación que el juez tiene que dirimir, ¿vale? Entonces, ¿no? Pues se le imputa un delito a alguien, se hace un juicio y se declara culpable, si es que es verdad o no, ¿no? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué se hace esto? ¿Para qué se hace un juicio? Para dirimir, ¿no? la situación de relación entre personas y establecer un nuevo equilibrio en esa relación. ¿Veis? Otra vez la relación. Es decir, lo que el juez dictamina supone una forma relacional entre la víctima y el victimario, ¿vale? Supone una forma nueva, ¿vale? En ese sentido, en el ámbito jurídico queda patente que la culpa tiene fundamentalmente una dimensión interpersonal. Es decir, la culpa es en relación a otros. En relación a otros, eso es fundamental, ¿no? Entonces, tercer punto, ¿no? Culpabilidad, intención y moralidad. Aunque en el lenguaje cotidiano nosotros podemos utilizar de modo indistinto estos términos, se pueden diferenciar. Es decir, no es lo mismo la culpa, el error o el fallo, ¿vale? Lo característico de la culpa es la intencionalidad. Alguien es culpable porque tiene la intención de hacer algo. Sin embargo, el error es un error de cálculo. Es decir, me he confundido y he pensado que esto era agua y es detergente, porque las botellas eran blancas.
¿vale? Es un error, ¿de acuerdo? Es decir, no he visto, ¿vale? O he cogido mi botella, he cogido tu botella en lugar de la mía porque son las dos iguales y están cerca. Eso es un error, ¿vale? Fallo propiamente, ¿no? Lo aplicamos a las cosas que se van estropeando por el uso, ¿vale? Entonces, por el uso se fallan las cosas también, ¿no? Por la resistencia, pues se estropean y ya está. ¿Vale? Es decir, y falla, pues esto, te puede fallar el móvil, pues porque va estropeándose, ¿de acuerdo? Pero es distinto el error del fallo de la culpa, ¿vale? Voy a aprovechar la botella. Entonces, la culpa propiamente exige una intencionalidad. Es una acción humana que se dirige a un fin. Se está dirigiendo a un fin, ¿vale? Entonces, ahí, en esa dirección de la persona a un fin, está de lleno la estructura afectiva, todo el tema del afecto, ¿vale? Es decir, la culpa es ante todo una reacción afectiva, ¿vale? Entonces, pero, es decir, supone una forma de vincularme yo con la realidad que se rompe, ¿vale? La culpa supone que hay un vínculo con la realidad, con otras personas, que se ha roto, ¿vale? Aquí, como psicólogos, podéis entender bastante bien todo el tema, ¿no? Del trasfondo afectivo de la culpa. Es fundamental. Es decir, si vosotros entendéis lo que es el ámbito de la afectividad como una especie de campo magnético, que me parece una cosa bastante conveniente, un ejemplo bastante conveniente, entendéis que la realidad me puede atraer o repeler. Entonces, cuando yo he hecho algo mal, lo que siento es repulsión. O cuando me han hecho daño, lo que siento es repulsión. ¿Vale? ¿Entendéis? Es decir, aquí está la culpa. Es decir, es en esa experiencia interior de acercamiento o repulsión hacia la realidad que me rodea, ¿vale? Ahí es donde se encaja la culpa. Tiene una relación objetiva con la realidad, ¿vale? Hay una unión interior con lo que se pretende. Es decir, si yo le robo Jean Valjean, ¿no? Cuando va a robar pan, ¿no? Los Miserables, tiene una intención, ¿vale? Si yo robo el pan para alimentar a mis hijos, es verdad que estoy buscando un fin que es bueno, pero lo estoy buscando con un medio que es malo, ¿vale? Pero, es decir, si yo no considero las relaciones con las demás personas, ¿no? Pues a lo mejor puedo hacer cosas que están mal. ¿Qué es lo que estaba buscando Jean Valjean? Alimentar a sus hijos. Pero equivocó el medio, ¿vale? Es decir, porque si te lo quita a ti y tú te quedas sin alimentar a tus hijos porque él alimenta a los suyos, ¿no? Cuando veas a Jean Valjean sentirás hacia él rabia. Claro, normal, te ha quitado el pan de tus hijos, ¿no? Es decir que... Pero ahí ves, es una reacción interior, ¿vale? Es una reacción interior, hay una configuración interior de la persona afectivamente en una relación con la realidad. Pensad en estos casos si os sentís culpables por algo, ¿no? En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido culpables por algo, es muy fácil, ¿vale? Pero así os puede como afinar mejor en la charla también, ¿no? ¿Vale? Entonces, el hecho de que yo tenga una intención de buscar un fin también, ¿no? Hace que mi acción pueda ser reconocida como buena o como mala, porque yo estoy buscando un fin, ¿vale? Ahí hay una moralidad de la acción, ¿vale? Entonces, si mi fin se aparta del bien verdadero, entonces yo seré culpable. Este es el punto, ¿vale? Si yo me aparto del fin verdadero, entonces es que soy culpable, ¿vale? Es verdad que a veces nos apartamos de bienes aparentes o perseguimos bienes aparentes, ¿no? Esta es la cuestión, ¿cuál es el bien verdadero y el bien aparente, ¿no? Jean Valjean yerra, ¿no? En buscar un fin bueno con un medio malo, entonces ve como un bien aparente robar el pan, ¿vale? No piensa en la familia del panadero, ¿vale? Esta línea, ¿vale? Esta línea de comprensión de la culpa es la que tiene la teología, ¿vale? De modo particular, Santo Tomás explica, ¿no? Dice, en la Suma Teológica dice, se imputa a uno como culpa el que falte, el que haya una falla, ¿no? En la acción perfecta sobre la que tiene dominio por su voluntad. Es decir, culpa es que pudiendo hacer algo yo bien, lo haga mal. Eso es la culpa, ¿vale? Que pudiendo hacer algo yo bien, lo haga mal. Tengo que tener dominio sobre la acción. Si yo no tengo dominio sobre la acción, no se me puede imputar la culpa igual. Por eso
si un niño se queda en el coche de su padre, lo enciende y atropella a alguien, es un homicidio, es imprudente, ¿vale? Y se le atacaría al padre por haber dejado al niño en el coche. Pero bueno, es decir, pero hay una imprudencia porque el niño no tiene dominio sobre la acción de conducir, ¿vale? Pero bueno. En teología se distingue del mal de pena y el mal de culpa. Lo fundamental es que el mal de culpa es que yo tengo intención de hacer un mal, ¿vale? Tengo intención de hacer un mal. Bueno, siguiendo con este aspecto del tema relacional, ¿vale? Freud decía que el sentimiento de culpa, ya paso al punto 4, ¿no? Culpabilidad y peligro social. Que el sentimiento de culpa es una introyección que la sociedad realiza, ¿vale? Hablaba de la dimensión social, ¿no? La sociedad advierte, rechaza y castiga las acciones malvadas porque la ponen en peligro, ¿vale? En tanto en cuanto toda sociedad tiene un sistema de castigo de la acción malvada, nosotros tenemos un sistema penal y a la gente que roba o que tal se le mete en la cárcel. Bueno, unos y otros no, pero bueno. Esto depende de más cosas también, ¿no? Pero fijaos, ¿no? En tanto existe un sistema de castigo de la acción malvada, hay que afirmar que hay una idea de verdad. Es una cosa peculiar para el tiempo que vivimos. Pero si a mí me castigan, es porque hay una idea de lo que tiene que ser la sociedad, de la verdad de la sociedad. Y por eso me castigan si yo robo el coche de uno de vosotros. ¿Vale? Lo cual quiere decir que hay una... Decir que la sociedad actual tiene una idea de verdad es un poco revolucionario hoy día. Pero que haya un sistema penal pone de manifiesto que hay una comprensión del bien. No decimos que esta comprensión sea más acertada o menos, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Como psicólogos sabréis que uno de los trastornos infantiles de nuestro tiempo, de estos años últimos, es lo que se ha llamado la ecoansiedad, ¿no? ¿Os suena? De los niños que sufren estrés cuando ven que la gente no recicla, ¿vale? Y hay niños que sufren ¿no? casos de estrés porque tú no reciclas, no tiras bien el papel o no tiras bien las latas, ¿no? ¿Vale? Es decir, hay una idea de lo que es el bien. Es decir, lo bueno es reciclar. Si tú no reciclas, estás haciendo algo mal. Y eso que haces mal me pone nervioso, me altera a mí. ¿Veis? Es decir, hay una idea de bien verdadero. Hay una idea. Es decir, luego otra cosa será que estemos de acuerdo o no, o que haya que discutirla o no. Pero hay una verdad ahí detrás. ¿Ves? Eso es fundamental. Que haya un sistema penal implica que haya un sistema, una comprensión del bien y de la verdad. Aunque digan lo contrario. ¿Vale? Aunque digan lo contrario. Entonces, ciertamente, la culpabilidad es un peligro social, porque pone en peligro las relaciones sociales. Si tú no reciclas, eres un peligro andante, que lo sepas. ¿Vale? Es decir, entonces, es así también, ¿no? Entonces, claro, lo que se hace con las cosas peligrosas es que se las retira, ¿no? Punto 5, culpabilidad, soledad y comunión, ¿vale? Es decir, la comisión de una acción malvada rompe la relación entre las personas. Si tú haces un mal, si tú traicionas a tu novia, rompe la relación con tu novia, evidentemente. Si tu novia no rompe la relación contigo, busca un amigo psicólogo. Pero vamos, ¿no? Es decir, se tiene que romper la relación. Se tiene que romper. Luego veremos lo que pasa. Pero la relación se ha roto, ¿vale? Ciertamente, es decir, ahí veis, el sentimiento de culpa tiene relación con la soledad. Es decir, si yo hago un mal a alguien, esa persona se aparta de mí y me quedo solo. ¿Vale? Me quedo solo. Entonces, lo primero es que en este miedo a quedarse solo se manifiesta de modo fundamental que el mayor bien para la persona es vivir en comunión. Es decir, cuando los padres castigan al niño por algo, el niño tiene pánico de quedarse solo. Entonces miente, dice que ha sido el gato, para que no le echen la culpa a él.
¿no? Para él mantener la relación con sus padres. Es decir, fijaos en esta estructura, ¿vale? Es decir, a partir de ahora, cuando, pues esta tarde o mañana, fijaos en esto, ¿no? Es decir, el intento es mantener la relación, porque el peor de los males es la soledad, ¿vale? La culpa aparece entonces como una reacción negativa ligada a la soledad como máxima tristeza. Aquí vemos otro aspecto, ¿vale? Es decir, la culpa, dentro de lo que es el ámbito de los afectos, de lo que es la cartografía afectiva, pertenece a la tristeza. Es decir, la culpa es una forma de tristeza. No es una forma de temor. Cuando se manifiesta la culpa, ya no hay temor, ya hay tristeza. Hay una diferencia, es decir, el temor es que me puedan descubrir, ¿vale? Pero cuando ya la culpa se manifiesta, ya hay una tristeza. Es decir, el que experimenta la culpa saborea la tristeza, ¿vale? Es decir, ahí, bueno, convendría como explicar un poquito todo el tema del dinamismo afectivo y la secuencia afectiva, ¿no? Algunos sí que es verdad que lo habéis oído alguna vez, entonces, pero bueno, ¿vale? Es decir, en el mapa afectivo, ¿vale? Tiene que ver con la tristeza. Tiene que ver con la soledad, ¿no? De la culpa, tiene que ver con la tristeza. Aquí, lo que pasa es que no voy a entrar, ¿vale? Pero aquí podríamos tocar todo el tema de la teoría del apego como fundamento, ¿vale? Para salvar la culpa. Es decir, un vínculo saludable con personas que me aman, ¿vale? Me hace vivir en seguridad y va a evitar que yo haga cosas malas, y cuando haga cosas malas, como vamos a ver después, me va a poder reconvenir, ¿vale? Es decir, toda la teoría del vínculo es fundamental para entender y salvar la culpa, ¿vale? A mí me parece que hay un tema que se puede investigar, ¿no? Y la otra teoría psicológica, es decir, el otro cauce psicológico para estudiar todo este tema de las relaciones sería toda la psicología sistémica, ¿vale? Es decir, ver cómo la comisión de una acción mala desestabiliza el sistema. Y entonces lo que tiene que hacer la sistémica, ¿no? Es decir, el terapeuta, es restablecer el equilibrio del sistema, a ver cómo lo puede hacer, ¿no? ¿Veis? Es decir, es una cuestión de relacionalidad que tiene que ver, pues eso, con el apego, con la sistémica, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos avanzando, vamos a llegar al punto ya un poco más entretenido, pero bueno, yo creo que acabo sobre las 3 para que luego quede tiempo como para que podáis preguntar, ¿vale? Es decir, en 10 minutos, cuarto de hora he acabado, ¿vale? Entonces, nos encontramos con una relación rota. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Vale? Punto 6, culpa, perdón y castigo, ¿vale? Culpa, perdón y castigo. Pues fijaos, perdón y castigo deben ir unidos y en este orden. Toma ya, ¿no? ¿Qué se le acaba de ocurrir a este? ¿Vale? Perdón y castigo tienen que ir unidos y tienen que ir en este orden. No puede ir castigo y perdón. Tiene que ir el perdón, es decir, si hay culpa, después de la culpa tiene que haber un perdón y luego un castigo, ¿vale? Ahora lo explicamos, ¿vale? ¿Qué es el perdón? ¿Vale? El perdón es la reedificación de la relación. Es decir, al acto de volver a restablecer la relación que se ha roto, a eso se le llama perdón. A eso se le llama perdón. Al restablecimiento de la relación, ¿vale? De parte de la persona herida, hay un movimiento hacia quien le ha herido, ¿vale? Hay un perdón. Un perdón propiamente significa permanecer en el don de sí mismo. Permanecer en el don, ¿vale? Perdonar es permanecer en el don. Entonces, esto es fundamental. Solo puede perdonar la víctima y solo puede pedir perdón el victimario. Es una relación entre ellos. Solo puede pedir perdón el victimario, solo puede perdonar la víctima, ¿vale? Porque es una relación interpersonal. Un tercero podría intervenir, pero yo no puedo pedir perdón por lo que ha hecho otro. Yo puedo interceder para que se relacionen, ¿no? Ayer, pues, una mujer que se había enfadado con no sé quién y estaba... Yo puedo interceder para que pida perdón el uno al otro, pero yo no puedo perdonar al otro. Es decir, no, pero ya ve que ya está, ¿no? Ya pido yo perdón por ti a tu vecina. No,
Es decir, su vecina me dirá, pues eso es muy majo, señor cura, pero yo no la perdono a la otra. Claro, es que es una cosa entre ellas, ¿no? ¿Vale? Un tercero puede interceder, pero no puede sustituir a ninguno, ¿vale? Es verdad que en la actualidad, y eso lo podéis ver también, ¿no? En las publicaciones y demás, sí que hay una cierta psicología del perdón, ¿vale? Sí que se ha desarrollado toda esta psicología del perdón, ¿vale? Entonces, a mí me parece que está muy bien porque se realza un poco la importancia del perdón, eso es cierto, pero hay que examinar cuál es el fin de estas propuestas de psicología del perdón. ¿Qué busca esta psicología del perdón? ¿Vale? Es decir, si busca simplemente mi bienestar psicológico o si busca simplemente perdonarme yo a mí mismo, son incompletas, ¿vale? Porque la psicología del perdón tiene que llevar precisamente esto que venimos diciendo del restablecimiento de una relación. Entonces, no puede ser que yo me olvide, ¿vale? No puede ser que yo me olvide. Bueno, he traicionado a mi novia, pero yo me olvido. Yo le puse los cuernos, fui con otra y ya está. Es decir, y yo me olvido de la otra. Bueno, eso lo tengo yo. Es decir, bueno, pero ahora ya, esto ya pasó y me olvido. Lo tengo yo. Es decir, en los casos de las traiciones matrimoniales, eso lo tengo yo. Es decir, si yo he traicionado a mi esposa, eso lo tengo yo. ¿Vale? Es decir, yo me podré autoperdonar, ¿no? Yo me podré perdonar a mí mismo si primero me ha perdonado ella. Pero si ella no me ha perdonado, yo no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Vale? Y de hecho, el perdón a mí mismo no llega a ninguna parte. Es decir, esto ahora lo vamos a ver con el final, ¿no? Pero, es decir, lo que llega es el perdón del otro a mí. Esa es la verdad, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿no? Es decir, en casa, aquí es un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que permite ver. Yo no sé, en mi casa éramos 2 chicos, encima nos llevábamos poco, así que imaginaos cómo iba la casa también, ¿no? Es decir, cómo era la relación entre mi hermano y yo hasta que hemos sido adultos. Todo el día la gresca, ¿no? Es decir, pero no teníamos otro lugar donde ir. Y, sobre todo, había una relación superior que ordenaba nuestra relación. Entonces, era gracias a nuestros padres que nosotros podíamos restablecer la relación continuamente. Porque desde pequeños, nuestros padres nos habían enseñado a pedir perdón al otro dándole un beso. Es decir, entonces, siempre a los niños pequeños, pues venga, pídele perdón y dale un beso, ¿no? ¿Te das cuenta? Es decir, pides perdón, ¿no? Pides que se te entregue y entonces tú acercas la cara para que él acerque la suya, para dar un beso, ¿veis? Se restablece la relación. Ahora ya, gracias a un amor superior, nosotros nos podemos restablecer. Es decir, sobre todo en los casos graves, sobre todo en los casos de una culpa por una acción muy grave, el perdón interpersonal es muy difícil. Y muchas veces es necesario este amor superior de los padres o del Estado, de la sociedad, para poder restablecer la relación entre las personas. Es decir, a veces, ¿no?, es necesaria una relación de orden superior que sea capaz de restablecer la relación inferior. ¿Vale? Es decir, esto también es importante, ¿no? Es decir, cuando hay, ¿no?, una relación superior, es más fácil, ¿vale? Fijaos, esto se nota mucho en las familias. Cuando hay dificultades en las familias y ya desaparecen los padres, si no está bien aglutinada la fraternidad, se deshace rápidamente, porque al no haber ya la relación superior de la filiación respecto de los padres vivos, la fraternidad se deshace rápidamente, ¿vale? Es decir, esto si tenéis, a lo mejor os ha pasado en vuestra propia familia, pero puede pasar en otras familias, ¿no? Es decir, si hay una relación superior, las relaciones inferiores se pueden colocar mejor, ¿vale? El jefe puede mediar entre 2 empleados fácilmente y les puede ayudar a rehacer, ¿no? ¿Vale? Entonces, este es el perdón. Y con el perdón viene un castigo. Viene un castigo. He dicho que el perdón y el castigo van juntos. Tenéis que entender el castigo propiamente, según lo hemos estudiado también en la psicología, ¿no?, como una forma, explicada de modo particular por todo lo que es el condicionamiento operante, de modelar la conducta. Es decir, el condicionamiento operante, por distintas formas, lo que intenta es modelar la conducta del sujeto, del individuo. Entonces, esto es lo que intenta el castigo. Modelar la conducta del individuo. ¿Para qué? Para que sea mejor la relación con el otro.
Es decir, el castigo tiene como fin asegurar la relación. En esto se diferencia fundamentalmente el castigo de la venganza. Es decir, un castigo que la sociedad, que un juez mande a alguien a la cárcel, no es una venganza, es un castigo que busca que esa persona crezca. No busca destruir a la persona. Si yo quisiera destruir a la persona, ¡pum!, la destruía, ya está. ¿Vale? Es decir, no busco esto. Es decir, el castigo busca la reconstrucción de la persona. Y hay una diferencia fundamental entre el castigo y la venganza. Entonces yo creo que esto en el tema de la culpa es fundamental también, ¿no? ¿Vale? La venganza destruye la relación, ¿vale? Entonces, solo quien perdona castiga. Solo quien perdona castiga, ¿vale? Quien odia se venga. Entonces, el castigo sigue las leyes del refuerzo para modelar nuestra acción también, ¿no? ¿Vale? Entonces, se puede modelar la acción, esto lo sabéis, ¿vale? Es de primero de psicología, se puede modelar la acción con estímulos negativos, ¿no?, dolorosos para el individuo, o con estímulos positivos, ¿vale? Es decir, se te puede dar un bien para salir de un mal. Eso a la sociedad nuestra actual le parece un poco así. ¿Por qué? Pues porque entienden el castigo como venganza. Pero fijaos, dentro del ámbito nuestro, aquí, por ser sacerdote, evidentemente, claro. Es decir, fijaos, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux y Santa Teresita, ¿no? Ella comenta con una audacia particular una cosa que vosotros vais a entender que tiene razón. Dice, un padre tiene 2 hijos y los hijos hacen una trastada. Entonces, uno de los hijos sale corriendo y se va corriendo. Han prendido fuego al coche. Es decir, han prendido fuego al coche de su padre, ¿vale? El uno sale corriendo, vamos, que se le queda corto, ¿no? El mundo para correr, ¿no? Y el otro se acerca al padre y le dice, ¿no? Papá, he hecho una cosa terrible. Entonces necesito que me castigues con un beso. Esto le dice, ¿no? Dice, ¿qué ocurrirá con el padre? ¿No? ¿Qué ocurrirá con el padre? ¿Cómo será la relación con el que ha huido y con el que pide un beso? Pensad en vosotros, tenéis 2 hijos, os prenden fuego al coche, ¿vale? Entonces uno sale corriendo y el otro te pide un beso, ¿qué haces? Que no os pase, ¿no? ¿Vale? Da igual, el Salmo 50 dice lo mismo, ¿no? Es decir, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Es decir, no dice, oye, dame una tunda de palos y déjame sin comer y sin beber y mándame. No dice nada de eso, ¿eh? Vosotros leéis el Salmo 50 despacio y no pide que le den palos por ninguna parte, ¿vale? Es decir, por ninguna parte. Incluso en Romanos 2:5 dice, la bondad de Dios te lleva a la conversión. Está hablando un poco, ¿no?, de los que han rechazado a Dios, y dice, a los malvados a veces Dios los muestra mayor bondad para que así cambien. Es decir, hay una comprensión del mal muy profunda, que es que el que hace mal verdaderamente lo hace porque no se siente amado. Entonces, contra esta persona que está haciendo un mal, hay que mostrarle todavía más amor. Es decir, este caso que es súper conocido, el juez Calatayud, ¿no? Este hombre, cuando imponía penas a los adolescentes, a los jóvenes, imponía cosas que hacían crecer a la gente, ¿no? Este es el punto también, ¿no? ¿Vale? No os sintáis culpables por eso. ¿Vale? Entonces, la culpa verdaderamente se convierte, ¿no?, en un punto de choque, ¿vale? Entonces, es verdaderamente un límite, pero solo si tú la reconoces, puedes reconocer que la relación está rota y puedes ir adelante, ¿vale? Es decir, la culpa, al ser un límite, se convierte en una posibilidad. La culpa, al ser un límite, es una posibilidad. Al reconocer la culpa, reconozco que hay un límite, es decir, hay un abismo. Entonces yo puedo hacer 2 cosas. Puedo pedir perdón o no. En el momento, ¿no?, en el que yo reconozco la culpa, siendo un límite, porque es un límite, ¿vale?, yo puedo pedir un perdón, ¿vale? Puedo pedir perdón o también puedo ofrecer el perdón.
si es que he recibido yo la herida, ¿no? ¿Vale? Entonces, si no hay perdón, la culpa va a seguir supurando, ¿vale? Si no hay perdón, la herida de la culpa va a seguir superando, porque lo que salva la culpa es el perdón, la misericordia, ¿vale? Entonces, es verdad que la cuestión es que hay veces, ¿no?, que hay cosas tremendamente difíciles de perdonar, y solo si hay un amor mayor voy a poder perdonar, voy a poder superar mi propia culpa, ¿vale? Fijaos, os pongo 3 ejemplos también de la Sagrada Escritura, ¿vale? En el Padre Nuestro, el Señor dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero justo antes que ha dicho, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, se pide perdón cuando se ha recibido un don muy grande. Hay un don grande, es decir, el don de Cristo antecede que tú puedas pedir perdón, ¿vale? Ocurre lo mismo en la parábola del siervo injusto, ¿vale? Es decir, este hombre había recibido un don muy grande, por eso podía perdonar a su compañero, que le debía menos también, ¿no? Pero luego hay una cosa fundamental, y es que en el momento de la cruz, Jesús pide perdón en el momento del máximo dolor. Es decir, el perdón no lo ofrezco cuando ya estoy bien, lo ofrezco cuando estoy mal. Porque el único modo de estar bien es que yo ofrezca el perdón, ¿vale? Que rehaga la relación. Es decir, todo lo que vengo diciendo, ¿no?, muestra que toda la cuestión de la culpa es una cuestión de establecimiento y ruptura de relaciones, ¿vale? Y esa es la realidad de la culpa también, ¿no? Fijaos, aquí ya voy a acabar, ya voy a acabar. Las llagas de Cristo resucitado muestran de modo particular el perdón, porque mientras que son un recuerdo, no se olvidan, ¿vale?, son una posibilidad. Así es lo que vemos cuando le dice a Tomás, ¿no? Trae tu dedo, mételo en mi mano, trae tu mano, métela en mi costado. Es decir, las llagas se convierten en lugar de posibilidad, ¿vale? Acabamos. Entonces, ¿es necesaria siempre la referencia religiosa para poder superar la culpa? Pues fijaos, Freud considera la religión como una creación humana y por tanto la considera falsa. No es nuestro caso. Nosotros no creemos que la religión nuestra sea una invención humana. Es un hecho concreto. Hay un hombre que nació, vivió, murió y resucitó, ¿vale? Son hechos. Hoy que celebramos a San Lucas, son hechos, ¿vale? Entonces, sin embargo, es decir, si obviamos, ¿no?, como quiere Freud, el hecho religioso, no somos capaces de superar la culpa, ¿vale? Porque se nos queda siempre el sentimiento, ¿no?, de una ruptura, porque es necesario, ¿no?, una relación mayor para superar esta culpa también, ¿no? A veces el perdón excede lo que los hombres podemos ofrecer, porque requiere un amor mayor, y parece conveniente indicar que la superación de la culpa tiene lugar mediante la apertura a un amor más grande, a un amor divino. Un caso conocido mundialmente es el de Tingerar, ¿no? ¿Sabéis? De más fuertes que el odio. Pues, es decir, ¿os acordáis también? Algunos estabais este verano en el encuentro de junio, ¿no? Cuando nos habló Ana Álvarez, en la cuestión de la dramática también, ¿no?, de Baltasar y demás, él hablaba, ¿no?, del el actor, el director y el autor, ¿no? Y la necesidad de la referencia siempre al autor, ¿no?, a un amor mayor, a un amor primero también, ¿no? Es decir, ciertamente tenemos que respetar que haya personas que rechacen la fe, pero eso no quita que nosotros podamos verdaderamente ofrecer este camino, igual que un médico ofrece distintos tratamientos a sus pacientes y luego ya que ellos escojan también, ¿no? Yo creo que no ofrecer, ¿no?, la posibilidad, pues es como, bueno, pues negar una posibilidad real también, ¿no? Acabo con un texto de San Pedro Poveda. Este es sobre educación porque él habla como pedagogo, ¿no? Pero yo creo que nos vale perfectamente para acabar un poco este aspecto, ¿no? Dice, sí, yo pienso en vidas muy humanas, casas en donde el humanismo impere, pero como entiendo que esas vidas no podrán ser cual las deseamos si no son vidas de Dios, pretendo comenzar por henchir de Dios a las que han de vivir esta verdadera vida humana. Está hablando a las teresianas, ¿vale? Por consagrar a Dios los miembros de la familia en la que ha de imperar ese verdadero humanismo.
Entonces, bien, dice, ¿habrá entonces derroche de generosidad? Innegable. Tendremos simpatías indefectiblemente. En ti, le habla una en concreto, veo el prototipo de nuestra obra y en el proceso de tu teresianismo la consagración de mi sistema. Pretender destruir lo humano, nosotros, jamás. Es una quimera. Intentar la perfección de lo humano por medios diferentes, vano empeño. Prescindir de Dios para la perfección de su obra, necia ilusión. Prescindir de Dios para superar la culpa, necia ilusión. Pues con esto acabo. Así que ahora ya me pongo ahí a disposición, son las 3:03, pues para que podáis ahí preguntar todo lo que yo pueda responder, lo haré encantado. ¿Alguna duda? Pregunta. Espera, que voy a intentar pasar eso. Yo me preguntaba si, como el perdón te lo tiene que ofrecer la víctima y solo puede ser la víctima quien te perdone, ¿qué pasa cuando no tienes acceso a la víctima para pedirla perdón, como por ejemplo cuando alguien ya ha fallecido? Exacto. Como veis, que se suele hacer, pasa también con los abortos y demás, ¿no? Tiene que haber una especie de perdón vicario, ¿vale? Entonces, a través de cartas, ¿no? O a través de pedir perdón a los familiares también, ¿no? De estas personas, ¿vale? Es decir, si tú, es decir, tendrías que pedir perdón a esta persona que se ha muerto porque tú le has hecho un mal, ¿no? A esta persona, y a lo mejor no le compete ya a los demás, se suele hacer así, la forma del perdón vicario, pidiendo, ¿no? Escribiendo una carta, o suele ser más o menos. Pero al final esa relación, si tú la sientes como que ya te ha dañado, no hay manera de volver a esa persona, ¿no? En el caso de una persona no creyente, evidentemente queda así, claro, queda así. Sí, para una persona creyente es distinto, porque sí que puede entender que hay un perdón más allá de la muerte. Y una persona que sí que es creyente, después de, digamos, haber tramitado este perdón de esta manera con la persona ya fallecida, sí que podría perdonarse a sí mismo posteriormente. Sí, porque el perdón a sí mismo sería, es decir, el recibir todo el amor que te están dando. Y otra pregunta que tenía es si se puede vivir con culpa para siempre. Pues a mí me parece bastante complicado, es decir, la gente que vive con culpa para siempre, ¿no? Al final se acaba desordenando, ¿vale? Es decir, el sentimiento de culpabilidad es una de las razones principales del suicidio, junto con la falta de sentido, el sentimiento de culpa. Vale, gracias. Nada. Hola, mira, yo te iba a preguntar que cuando estás hablando de que el castigo, pero el castigo quita siempre la culpa, porque yo creo que ¿el castigo quita siempre la culpa? No, la culpa la quita el perdón. Sí, pero me refiero, la quita el perdón, pero en psicología, como se habla ahora de reparar, cuando hay un daño, ¿no? Por ejemplo, ¿eso tendría que sería el perdón? ¿O esa persona, aparte de reparar, tiene que pedir perdón? Yo creo que, es decir, tiene que haber el proceso de perdón, lo que digo es que tiene que anteceder al castigo propiamente, ¿vale? Es decir, porque sería como que si no se está el perdón sería como vamos a intentar restablecer la relación. Entonces, en ese acercamiento es donde tiene lugar el proceso de reparación, que es el castigo, ¿vale? Es decir, pero porque se está intentando restablecer la relación. Pero la relación, por ejemplo, de la culpa y luego, bueno, el perdón y luego el castigo, en muchos casos, pues, en el sistema judicial no es así. Es decir, porque no se habla de perdón, ciertamente, claro, pero la cuestión es que la persona, cuando es acusada, entra en el sistema social ya de un modo nuevo, ¿vale? Sí, sería la rehabilitación, pero... Pero el mero hecho de que te acusen ya sí. hace tomar conciencia de una verdad nueva del sistema relacional. Es decir, fijaos, hoy salía la noticia de que habían encontrado a uno que asesinó a una mujer hace 10 años, ¿no? La había violado y la había asesinado. Y la habían encontrado ayer o así, ¿no? Y entonces,
este hombre había vivido con esta culpa en el momento en el que ha aparecido la acusación y se le ha llevado, ¿no? Pues de momento se le ha detenido, ¿vale? Luego ya tendrá su proceso y lo que sea. La sociedad se ha restablecido, el sistema se ha, ¿no? Como recolocado otra vez, ¿no? ¿Vale? Ahora se tiene que ver lo que va a pasar, ¿vale? Pero la denuncia de la culpa, la denuncia del delito, resitúa las relaciones y te está diciendo, esta relación está rota. Estos eran vecinos. Esos eran vecinos. Era un vecino del lugar que conocían y parecía una persona normal. Entonces, cuando se ha conocido la cuestión, se ha roto todo, ha saltado todo por los aires. Hay una nueva reconfiguración de la sociedad. Entonces ahora, a través del juicio y a través de la pena que se le imponga, esto se intentará resolver, ¿no? Yo una pregunta que quiero hacer. Por ejemplo, ahora mismo, yo veo, a mí me parece que hay una carencia de principios y valores, ¿no? Que, Sí, sí, sí. En los niños, el caso del bullying, del maltrato. Entonces, ¿eso cómo se tomaría? Por ejemplo, el caso del bullying. Que los niños, lo que has comentado de los niños, que no, tienes que pedir perdón, que ahí es donde te digo de reparar. ¿Cómo hacemos con esas personas que...? Me parece, es decir, el tema este del bullying, antes lo he dicho, te agradezco la pregunta porque me permite como tirar una cosa que se me había quedado en el tintero. ¿Os acordáis de este libro, esta película, de Un monstruo viene a verme? No sé. En la tercera de las historias, ¿no? La tercera de las historias narra el drama del niño. Es decir, en la tercera de las historias aparece como que el niño se siente culpable porque quiere que su madre se muera. Y entonces eso le hace desear ser castigado. Y en la tercera de las historias aparece que el bullying es una cosa, es una interpretación, pero que es verdad que esto a algunos chicos se lo puedes escuchar, ¿eh? Es decir, esto si tratáis con adolescentes, algunos chicos quieren ser castigados por lo que sienten, ¿vale? Es decir, entonces, el niño de la peli provoca que los compañeros le peguen. Es una cosa, es decir, es una explicación compleja, pero es real. Es decir, a mí, cuando me he encontrado con algún chico que me ha dicho, es que yo le he provocado para que me pegue, o sea, es decir, dices, uff, ¿qué comprensión de ti mismo hay ahí, ¿no? ¿Vale? Y estos niños que pegan, ¿no? Es decir, que acosan a otros, es decir, ¿de qué se están defendiendo? Es decir, ¿por qué hay una necesidad de pegar al otro? Bueno, yo creo que está normalizado en la sociedad. Tratar mal parece que es normal. Claro, pero ¿por qué, no? Es decir, ¿qué es lo que estás buscando tú en ese tratamiento mal, no? Es decir, es la historia de Raskolnikov. Es decir, yo soy el superhombre que puedo dominar todo lo que me parezca, ¿no? Es un poco... Entonces, la historia de la salvación del bullying sería un poco la historia de la salvación de Raskolnikov, ¿no? Es decir, pues sí, tendrá que haber un castigo conveniente y tendrá que haber un amor mayor, ¿no? Yo creo que esta sería un poco la solución. No, y que me ha gustado mucho lo que has explicado de lo de que la culpa tiene que ver con las relaciones, que al final, bueno, que es fundamental. Ha sido un descubrimiento, vamos, que es fundamental. Es decir, porque si tú te sientes culpable, es en relación a otro, porque incluso cuando tú te has comido un bote de helado tremendo, que te lo has comprado tú con tu dinero, que tal, y te lo has dado al atracón, tú te sientes culpable por lo que has hecho, ¿no? Es decir, porque en el fondo ahí hay una cuestión de una relación con los demás también, de que tú te piensas que no vas a ser amado o vas a ser rechazado por los otros, ¿no? Es decir, aparentemente darse un atracón de helado es una cosa que no va a ningún momento, a ningún sitio, pero la persona se siente culpable en la relación con los otros. Pues ahora que has comentado lo del helado, por ejemplo, en el caso de las... por ejemplo, que ahora también hay bastante la gente que tiene anorexia. La gente que tiene... Y también las conductas autolíticas, de autolesiones. ¿Vale? Sí, es decir, hay un sentimiento de culpa que yo creo que tiene mucho que ver con no ser amados. Es decir, con una falta de un amor grande. A mí me parece que esto... Fijaos, el otro día ha salido una noticia
de la ingente cantidad de trabajo que vais a tener vosotros los psicólogos estudiantes. Es decir, vamos, no vais a dar abasto en vuestra vida para tratar a todas las personas que hay que tratar, ¿no? Porque está la gente fatal, ¿vale? Es verdad, es decir, el número de consultas de psicólogo y psiquiatra ha crecido de modo exponencial. Pero bueno, para nosotros psicólogos, que tanto nos gusta el tema de la correlación, hay un dato que correlaciona inversamente con este. Y es que en el año 24, por primera vez en España, habrá menos de un 50% de personas católicas. Pues a lo mejor sería interesante pensar si hay algún tipo de relación entre una comprensión de la vida de una manera y una salud mental. ¿Sabes? Es decir, no lo sé, ¿sabes? Es decir, es una falta de principios, es una falta de una verdad. Es decir, el trastorno mental tiene mucho que ver con la falta de verdad y con el desorden del afecto. Gracias. Yo relacionado, bueno, tengo un par de preguntas, pero voy con la primera porque no me quiero robar mucho tiempo. Relacionado con esto último que acabamos de decir, que la culpa siempre es en relación con el otro, yo no soy psicóloga ni estoy estudiando nada, entonces quizá me estoy pasando, pero a mí me ha chirriado en un par de momentos que lo hemos dicho durante la charla. Primero porque me viene usted con el collarín, entonces... Venga, se llama alzacuellos. Collarín es lo que te pones cuando te rompes el vestido, alzacuellos. Pues eso. Soy sacerdote, entonces siempre voy vestido así. Entonces, o sea, a mí precisamente me venía la duda de esta, o sea, la culpa que surge como una ruptura con alguien más, si será verdaderamente solo cuando actúo en contra del otro, porque no será que en el yo actuar en contra del otro es una ruptura que se da como en 3 niveles, en el sentido de rompo con el bien al que estoy llamado, llamémosle la sociedad, diría Freud, llamémosle Dios y el bien con B mayúscula, llamémosle el otro, esa segunda ruptura, y luego conmigo misma, con lo que yo estoy llamada a ser, y con cómo me relaciono yo con mi verdad. Entonces, ¿no será que la culpa sí se puede dar más allá de solo con el otro, y si me siento culpable por tomarme una tarrina de helado entera o lo que sea, no es por un cómo me vaya a percibir el otro, sino porque también yo conmigo misma tengo una responsabilidad conmigo misma, igual que lo tengo con el otro, y me puedo sentir culpable cuando rompo esa responsabilidad, aunque sea solo conmigo misma? ¿Por qué tienes una relación contigo misma? ¿Qué te diferencia en ese sentido? Habría que pensar, es decir, ¿qué te diferencia a ti ahí de los animales? No, perdón, o sea, lo entiendo, pero tal como yo se lo propongo en estos como 3 niveles, estaríamos considerando a la persona como creada, relación con Dios, como persona, en relación con los demás, social, y como individuo. Es decir, o sea, en la persona sean los 3 niveles. Entonces, ¿por qué la ruptura solo tiene que ser en el segundo, cuando es con la otra persona que tengo frente a frente? ¿Por qué no puede ser contra mí misma? Porque ¿desde dónde te defines tú a ti misma? ¿Quién eres tú? Yo me defino desde esos 3 niveles, precisamente. ¿Quién eres tú? Ya me lo estás diciendo, claro. ¿Quién eres tú? Hija creada de Dios. Y de tus padres, ¿no? Sí, eres hija de tus padres y eres compañera de tus compañeros. Es decir, que la vida de la persona siempre es en relación. No, es decir, no se puede entender la vida de la persona sin relación. Claro, pero precisamente porque es una persona en relación, yo soy persona primero. Y en mi momento primero de ser creado no estaba mi hermano ni mis padres. Sí. Estaba yo sola frente a Dios. En el momento de ser creada estaban tus padres. No. En el momento de soledad originaria estaba yo frente a Dios. Entonces, ¿preexistías antes de empezar a aparecer en el útero materno? Evidentemente. Bueno, entonces, aunque sea, estabas ante Dios, con lo cual ya estabas en relación, ¿no? Claro, por supuesto, pero soy yo. Pero eres en relación, no eres tú sola. Claro, precisamente. Pero yo también me relaciono conmigo misma. Tú te relacionas contigo misma, pero esa relación contigo misma la adquieres en relación con los demás. Es decir, esta es la cuestión me parece muy interesante, porque es verdad que este tema, es decir, ¿qué significa la individualidad hoy día, ¿no? Me parece que el tema es muy interesante, es decir, yo puedo estar yo solo, yo puedo entenderme en algún momento sin relación a lo que está a mi alrededor. Es decir, no es posible. No estoy diciendo que yo me pueda entender yo sola. Digo que yo también puedo relacionarme conmigo misma y a veces yo me tengo que perdonar a mí misma porque la culpa es contra mí. Pero y la afrenta es contra mí. Esto queda como muy bien en la peli de La Misión, cuando están subiendo, ¿no? Es decir, Jeremy Irons y Robert De Niro, ¿no? Es decir, pues
Robert De Niro se ha convertido y va como cargando con las armas con las que él ha peleado, ¿no? Y entonces intenta como él cargar con su culpa ¿no? y Jeremy Irons le corta por 3 veces la cuerda con la que iba tirando, ¿no? Es decir, no nos podemos perdonar a nosotros mismos, porque el perdón es un don, ¿no? Es decir, puedo amarme en función del amor de los otros. Es decir, esta idea del individuo, de la persona en soledad, que aparece en Leibniz, ¿no? Y aparece en la ilustración de alguna manera también, ¿no? Esta forma tan absoluta no responde a la realidad. Entonces siempre hay una relación. Me parece muy interesante la pregunta, es decir, que sí que es verdad que es una cosa, es decir, yo me tengo que perdonar, yo tengo una relación conmigo, es verdad que tú estás ahí, en palabras de otro filósofo más moderno, Robert Spemann, ¿no? Que dice, la persona es tanto por fuera como por dentro, pero no puede ser solo por un lado, solo por fuera, solo por dentro. El punto está ahí. Es decir, tú no estás nunca sola, ¿vale? Es decir, siempre estás en relación con alguien, ¿vale? Es decir, la soledad originaria, que es la expresión que utiliza Juan Pablo II en la Catequesis del Cuerpo, la soledad originaria es la soledad que tiene Adán frente a los animales, ¿vale? En el sentido de que está solo respecto del resto de lo creado, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, ¿vale? Entonces debe hacerle una ayuda adecuada, ¿vale? Es decir, es esa soledad originaria, ¿no? Entonces, pero aparece, es decir, no es bueno esta soledad, es justamente, es decir, la idea de que lo peor de la culpa es la soledad. Claro, es decir, lo peor de la culpa es que te lleva a quedarte tú sola. Entonces, para salir de la culpa, el perdón, lo que hace es restablecer las relaciones. Gracias. Pues nada, lo siento. De todas formas, Elena, sé que nos quedamos con ganas siempre de comentar. Igual por aquí adelante siempre das ganas de quedarte con el micro, porque sientes culpa y lo cedes. Pero Sientes culpa. al igual que en clase no hay suficiente tiempo como para plantear lo que aquí planteamos, y aquí no siempre nos quedamos, o sea, hay veces que nos quedamos con ganas de comentar más. Luego, cuando terminemos, explicaré lo que son las internas para quien no lo conozca, que es seguir profundizando en es que no me ha quedado claro del todo, es que me gustaría complementarlo con otra cosa. Pues también hay posibilidades, o sea, no se cierra aquí el tema y ya está. Que yo tengo una pregunta, que por qué ahora mismo la culpa es un sentimiento que bloquea tanto a las personas. Es que, o sea, ¿por qué? Porque te aísla, porque te deja sin relación con los demás. Entonces por eso te bloquea. Porque te aísla, ¿vale? Te bloquea, te rompe la posibilidad de ir adelante en la relación. Fundamentalmente es por eso. Bueno, padre, muchas gracias en primer lugar por la ponencia. Yo la verdad que nunca había visto el punto de vista del perdón de esta manera fuera de una catequesis o fuera de una charla, lo cual me agrada mucho. Y mi pregunta va sobre todo hacia qué sucede en un caso concreto, para que sea más fácil la pregunta. Cuando un padre o una madre tienen 2 hijos, uno puede ser más mayor y otro más pequeño, da igual cuál, y uno de los 2 fallece, uno de los niños, ¿qué sucede cuando uno de los niños, que creo que pasa bastante, se ve mucho también en películas, que se me vienen muchas películas a la cabeza, culpa al padre o a la madre de la ausencia de su hermano y lo hace habitualmente de manera irracional, es muy joven o es muy pequeño, o cuando es adolescente es más rabia de no conocer? ¿Cómo un padre puede cargar con una culpa que en verdad no es suya sin que un niño le dé perdón? Porque ahí ninguna fuerza está intentando resolver o reconstruir esa relación, porque el niño no le va a perdonar porque obviamente la madre o el padre no tiene esa culpa. O sea, ¿cómo se maneja esa situación? Sí, que es verdad que es de las cosas como más traumáticas, ¿no? Es decir, que el niño crezca, ¿no? Es decir, y a mí me parece que es verdad que hay, hasta que el niño pueda entender que culpa erróneamente, es decir, que es verdad que a lo mejor tiene que pasar tiempo, ¿eh? Es decir, tiene que haber un proceso de conversión en el niño para reconocer qué es lo que ha ocurrido verdaderamente, ¿no? A veces con la edad lo pueden entender. Claro, es decir, que papá no ha sido culpable de la muerte de Juanito. Entonces, a veces es necesario que pase tiempo simplemente, ¿no?
Es decir, imagínate, decir, pues iban juntos al supermercado y entonces pues a Juanito le atropella un coche, entonces pues Pepe culpa a papá porque no cuido de Juanito. Pues hijo, ya lo entenderás. Es decir, sí, pero para el padre, además que el padre tiene el dolor de que han matado a su hijo delante de él, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una conversión mental también, ¿no? Es un reestructurar también qué es lo que ha ocurrido para colocar convenientemente la culpa, ¿no? Eso puede ocurrir también en una falsa acusación. Es decir, que te acusen a ti de haber violado a una chica, ¿no? Y entonces, claro, es decir, tú tienes que cargar con esa culpa de algo que no has hecho, ¿no? Entonces, pues cuando se sepan las cosas, ¿no? ¿Vale? Es decir, que es una conversión ahí. Y ante, o sea, este segundo plano que acaba de plantear usted de una falsa acusación, si finalmente hoy por nuestro sistema jurídico, que en algunos términos está algo viciado, se te reconoce culpable y no hay ninguna persona que te esté perdonando, de las que te está victimizando, ¿cómo uno es capaz de vivir entre rejas, por así decirlo, o literalmente, con esa falsa culpa? Porque, bueno, creo que ha dicho usted antes que es una de las causas de suicidio. O sea, a mí me acusan ahora mismo de violar a una persona cuando no he tenido nada que ver. ¿Cómo uno puede, sin ser perdonado por algo que no ha hecho, vivir entre rejas? Es decir, es verdad, y hay gente que le toca, ¿no? La verdad que no te puedo responder exactamente, es decir, tienes que llevar una culpa que no es tuya, no, es decir, tendrás que buscar, ahí tiene que haber un apoyo que te permita sobrevivir como en esa verdad, ¿no? Es decir, no sé, se me ocurre un poco todo el tema de Viktor Frankl, ¿no? En el tema del hombre en busca de sentido, cuando él explica lo de los campos de concentración, se les hace creer que son culpables y que están ahí porque son culpables. ¿Cómo logra él pervivir? En la esperanza de la justicia, ¿vale? De hecho, Benedicto XVI en Espe Salvi habla del juicio final como la esperanza para la superación de las injusticias de este mundo, ¿vale? Es decir, hay una esperanza, es una esperanza de que habrá justicia. Un par de comentarios rápidos. El primero en defensa de Freud. Un par de comentarios rápidos. ¿Está entendido? No. Indicar una luz verde. Ahí. Ya, a ver si es verdad. Bueno, da igual. Se te escucha. Primero en defensa de Freud, no de su teoría, sino de él como persona. Si miramos su cultura, rápidamente nos damos cuenta de que su cultura, o sea, su época y además la Viena protestante, era una cultura muy legalista y muy puritana, que yo creo que de ahí se entiende mucho su error. Y en segundo lugar, también esta experiencia del perdón se vuelve mucho más real y más total cuando yo me encuentro con que ya ha habido alguien que, si bien no ha asumido mi pecado, sí ha asumido la consecuencia de mi pecado, que es la muerte, incluso una muerte de cruz, y que esa relación no la restauro yo, la restaura precisamente ese Cristo en la cruz, y es él mismo el que me devuelve a esa dignidad de hijo, porque se puede decir a padre, y como hijo puede. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho de Freud. Es decir, Freud es producto de su época como nosotros somos de la nuestra. A él no le juzgo, De hecho, siento cierta compasión hacia él. Es decir, que si lees toda su infancia, ¿no? Es decir, es bastante traumático todo lo que vive, ¿no? Pero, vamos, no, lo que hemos juzgado son las ideas, ¿vale? Es decir, y claro, es decir, sí, yo también esto lo entiendo, ¿sabes? Es decir, hay un amor mayor que es el que a mí me permite recolocarme siempre, es verdad. Es lo que decía Freud de los judíos. Es decir, los judíos siempre pensaban que mantenían su relación con Dios. Entonces, yo creo que sí, que hay un amor mayor que es el que nos da la clave para superar la culpa. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Gracias. Que yo entiendo lo de cuando vivir como persona en sociedad, pero entonces no entiendo, por ejemplo, cuando tú pides perdón a alguien y la persona te perdona, y para nosotros los creyentes Dios te perdona incluso, pero ¿qué pasa cuando
que tampoco sé cómo entenderlo, cuando tú no te perdonas a ti mismo, o sea, aunque la otra persona te perdonó y también Dios y también, o sea, ya pasó, pero tú, que claro, yo tampoco lo entiendo, que no te perdonas, o sea, sí es como echándote a ti mismo la culpa y preguntándote por qué hice esto, entonces, eso cómo lo entendemos si es verdad que no puede ser un perdón contigo mismo. Ahí, es decir, más que autoperdón, es la cuestión de la autoestima, de la valoración que nosotros hacemos de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, el problema es que es una relación conmigo mismo, es decir, que no permite un cambio, Entonces, es decir, si yo no puedo cambiar, entonces estoy abocado a quedarme siempre, ¿no?, como en lo que yo he hecho, ¿no? Entonces, precisamente porque consideramos la posibilidad de un cambio, consideramos la posibilidad de que yo he hecho algo mal, pero ahora ya he cambiado, ¿vale? Es decir, y la autoestima, es decir, deriva también del amor que yo he recibido, es decir, esto lo veis, es volver otra vez al tema del apego, ¿vale? En función del amor, del apego seguro que me muestran mis padres, yo tengo una autoestima u otra. Entonces, personas con una baja autoestima tienden más a culpabilizarse, pero porque no han recibido el amor primero, porque no ha habido una relación que les haga fuertes. Porque, es decir, esa relación fuerte del apego te permite salir adelante también cuando has hecho las cosas mal. Es decir, el apego nos enseña a superar, es decir, he hecho cosas mal, pero me siguen dando de comer, me siguen vistiendo, me siguen abrazando, me siguen queriendo. Entonces, lo que yo he hecho mal no es determinante para mi vida. Es un condicionante, pero ya se superó. Pero es por la relación, ¿vale? Es decir, el punto es la relación con otros. El autoperdón deriva de la autoestima. Es que es eso, no es tanto un autoperdón, sino una autoestima que es la valoración que yo tengo sobre quién soy yo, y eso es en función de lo que yo soy amado. Quería preguntar. Sí, uno y ya dos y cerramos, si os parece. Vale, yo quería preguntar cuando la culpabilidad se da en la persona que es la víctima, no el victimario. Por ejemplo, cuando es una violación o en casos de maltrato infantil, que el padre alcohólico pega a los niños, luego cuando son adultos buscan ese castigo, ¿no? O sea, a veces hasta relaciones que tienen esa misma dinámica del marido que pega a la mujer cuando han sido... ¿Cómo se arreglaría ahí ese perdón y ese castigo? Es muy interesante este tema de las personas maltratadas que buscan personas maltratadoras, ¿verdad? Es decir, y ahí ves precisamente que es una estructura que hay que reconvertir, ¿vale? Es decir, es una estructura mental, es una forma relacional en la cual yo aprendo a relacionarme con golpes, no aprendo a relacionarme de forma normal. Pasa también con las personas abusadas que se convierten en abusadores, se aprende un patrón de conducta, por eso tiene que haber una conversión, es decir, tiene que haber una conversión, una recolocación de las cosas, ¿no? ¿Vale? Es decir, sí, y aprender que yo no soy culpable de que me hayan abusado de mí o que me hayan violado, lo que sea, es decir, aprender que yo no soy culpable es una reconversión, ¿vale? Pero es una estructura mental, ¿vale? Es decir, había un proceso de reestructuración cognitiva al final. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Raúl. Yo también, bueno, me he quedado, curiosamente, tampoco había pensado tan en clave relacionar la culpa como lo has planteado y me ha dado muchísimas luces, ¿no? Pero al hilo de esto, un poco quería, además creo que es la última pregunta, como que aterrizáramos, si podemos, cuál es nuestra labor como psicólogos ante la culpa de otro, ¿no? Yo un poco con lo que me queda es que efectivamente a veces hay una labor en la que autoculpabilizaciones o culpabilizaciones de otros que no son justas y no son reales, ahí nuestra labor es ayudar a la persona que no se culpabilice por algo que no es responsable o que aunque otros le culpabilicen es no responsable, es decir, hay una tarea, pero ¿cuáles serían las otras cuando el perdón es un don? Es decir, eso nosotros no lo podemos dar en terapia o trabajar en terapia, ¿no? Y otra cuestión que también me gusta mucho que es lo del tema del castigo, porque claro, al final nosotros como psicólogos tenemos una limitación muy grande y es que el castigo tenemos una concepción muy conductista y el castigo conductista no va en esta línea en realidad. Yo, bueno, soy sumamente dañino, ¿no? Porque no está basado en la base del afecto, del vínculo, sino en la conducta. Entonces, el castigo, pues educativamente es muy, muy dañino porque a veces eso, ¿no? Te ignoro tu conducta, no, te ignoro a ti, ¿no? Entonces,
no está en la base del afecto, la de la relación, ¿no? Entonces, bueno, un poco me ha parecido interesante, pero claro, el problema es que nosotros tenemos una visión del castigo excesivamente conductista, ¿no? Y en eso Me domina, parece, ¿no? empiezo por el segundo y acabo la primera. Porque esto del castigo sí que es verdad que, es decir, yo creo que en cuanto técnica es una técnica y funcionar funciona como técnica, ¿vale? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es como dotar a la técnica de una fundamentación teórica, es decir, explicar lo que es el castigo, ¿no? Es decir, yo creo que esa sería una tarea desde niños que tendríamos que recuperar también y socialmente, ¿no? Es decir, yo creo que esto sería reestructurar el castigo, ¿no? en esta forma relacional, ¿vale? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Yo creo que tenemos que hacer se pueden hacer dos cosas en la terapia, ¿no? Lo primero es poner luz en las relaciones que tiene la persona. Es decir, cuáles son las relaciones que tú tienes y cómo son estas relaciones. Y por qué esta te duele, esta no, esta como... Es decir, cuál es ese campo magnético que tenemos también, ¿no? Es decir, y yo creo que sí que es verdad que nosotros, el terapeuta, yo como sacerdote me toca mucho, es decir, tienes que animar también a la persona como a pedir el perdón. A decir, venga, que sí que tú ves que estás cambiando, tú ves que ya lo haces mejor, tú ves que tal, tienes que animarte a pedir el perdón, ¿no? Esto pasa con las infidelidades a veces. Es decir, tienes que pedir perdón, ¿vale? A lo mejor luego no se rehace la relación como sea, pero tú tienes que pedirlo, ¿vale? Para que tú lo puedas luego recibir o no, pero yo creo que sí que, es decir, como animar, sí, es decir, dar coraje a la persona, mostrarle un amor mayor. Es decir, no dejarle en el sitio, sino promover el cambio, ¿vale? Promover el cambio. Es decir, tú puedes cambiar, porque estás cambiando. Es decir, la terapia va a ir haciendo cosas que va a ir cambiando, ¿no? Tú puedes cambiar. Entonces, ¿no? Tu encourage, ¿no? El otro, ¿vale? Animarle ahí para que vaya... Sí, yo creo que estas dos cosas, ¿no? Iluminar las relaciones y animar a... es decir, como fomentar la autoestima de la persona para que vaya adelante. Muchas gracias. Bueno, pues aplaudimos. Darte las gracias, Raúl. Creo que nos ha dado muchas luces. Me sumo al comentario de Ruth, yo tampoco lo había planteado así nunca. Y desde luego yo había leído el guión, pero no esperaba esto. Entonces me gustó mucho y me ha ayudado. Nada, ya cosas así más técnicas. Por favor, salid por este lado si podéis, porque hay que firmar también a la salida para lo de los créditos. Y luego, cosas interesantes que han salido. Se ha mencionado, así como por encima, algo sobre conciencia moral. Para el que le interese ese tema, ya lo iremos anunciando, pero tenemos pendiente un coloquio con Salvador Antuñano, padre de alguien aquí presente y profesor de la casa. Creo que va a ser muy interesante porque es un tema que no se suele hablar mucho y que, sin embargo, como psicólogos es fundamental entender. Y luego, para seguir profundizando sobre este tema, el miércoles que viene nos reuniremos, que no es una ponencia como tal, es una reunión guiada un poco por Juan de Haro, un psicólogo, para seguir profundizando y ver la culpa también no solo como algo abstracto o como algo desde nuestra profesión, sino también personal, a lo que nos ha invitado Raúl, ¿no? Empezar a verlo a nuestro alrededor y también respecto a nosotros. Él lleva talleres de línea de vida y demás para integrar la historia personal, entonces creo que puede ser muy interesante. También lo seguiremos anunciando todo. Y luego, de cara a noviembre, normalmente tenemos una charla por mes, pero hay excepción y tendremos dos muy relacionadas, son sobre el duelo. Entonces, el primero es el 22 de noviembre, esto es como los avisos de misa, luego todo está apuntado. El 22 de noviembre tendremos la primera, que es sobre el duelo y acompañamiento en las distintas etapas evolutivas de la persona, porque no es lo mismo en un niño que está en la unidad oncológica con 2 añitos, que a un anciano que no ha tenido muy claro el sentido de vida y está a punto de fallecer, es muy distinto el acompañamiento, ¿no? Y luego la segunda, el segundo duelo es acompañamiento a personas que están a punto de morir. Entonces, pues eso, nos vendrá un psicólogo que trabaja en La Laguna, algunos a lo mejor conocéis, Centro Paliativos, y promete bastante. Nos ha costado mucho que venga, así que no os lo perdáis. Y nada, cualquier duda yo también estaré fuera. Con todos los que llevemos cartelitos seguro que os saben responder fenomenal a todo. Y nada, muchas gracias por venir a todos.